Bueno, bienvenidos a otra clase de Fundamento de Administración. Hoy el tema es la responsabilidad social. Durante la bibliografía se menciona principalmente a RCE, responsabilidad social empresaria, pero nosotros vamos a hablar de responsabilidad social en su conjunto, responsabilidad social en general. Entendiendo, sí, que las empresas y la responsabilidad social empresarial es central en toda dinámica social. Decíamos al comienzo de la cursada que las organizaciones nos atraviesan el día a día y las empresas en particular, a través de brindar bienes y servicios en una dinámica social, son centrales. Eh, pero sí, hoy nos vamos a abocar a la responsabilidad social de forma general y lo vamos a ver más claro a medida que avancemos con la dinámica. En primer lugar, es importante contextualizar el marco contextual básicamente de las sociedades, principalmente de una sociedad latinoamericana o de países en vías de desarrollo, y destacamos tres apartados en particular, ¿no? Una pobreza estructural, una extensión de gobiernos democráticos participativos, que ya vamos a ver, y modelos económicos diseñados bajo el paradigma de la globalización. En cuanto al primero, en lo que refiere a la pobreza no es una situación coyuntural, sino que se ha instalado como una cuestión estructural a nivel continental. De hecho, la pobreza en países como el nuestro, países latinoamericanos, continúa creciendo, continúa siendo un problema de forma estructural y no coyuntural. No hay una solución real que se esté dando a nivel global sobre la pobreza. En lo que refiere a la extensión de gobiernos democráticos, justamente hay una extensión de democracias más participativas, con amplia injerencia en la sociedad civil en las decisiones gubernamentales, va instalando nuevos paradigmas políticos y requiere nuevas ingenierías políticas, nuevos diseños de gobierno, a partir justamente de la participación ciudadana en la participación democrática, ¿no? De hecho, hay cada vez más organizaciones pertenecientes al Estado, con cierta autonomía, con cierta autarquía, que reflejan esa participación ciudadana. Un claro ejemplo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la participación del Consejo Económico y Social, compuesto por organismos de la sociedad civil, como son cámaras empresariales, como son sindicatos, órdenes religiosas, entre otras cuestiones. A nivel nacional, de hecho, se plantea la creación de un gobierno, de una agencia, de un Consejo Económico y Social a nivel nacional que ilustre esa participación ciudadana. Lo que refiere a los modelos económicos diseñados bajo el paradigma de la globalización, bueno, los modelos justamente donde la libertad es el disparador central, ¿no? Con cierta insistencia en la libertad comercial, en el libre flujo de los sistemas financieros, en el libre mercado, esa idea eh, inicial de Adam Smith, de la mano invisible, como que el mercado iba a regular y satisfacer todas las necesidades, ya lo vamos a ver bien en lo que refiere al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Pero en América Latina particularmente, o en países en vía de desarrollo, el elevar los niveles de RCE, principalmente de responsabilidad social, no solamente responsabilidad social empresaria, dice la bibliografía que puede ser vital para enfrentar los grandes problemas de pobreza, exclusión social, desigualdad, para alcanzar el desarrollo sostenido y no cualquier desarrollo. Menos aún, un crecimiento desvinculado de la calidad de vida. En definitiva, el objetivo básico del desarrollo es ampliar las oportunidades abiertas a la gente para vivir una vida saludable, mejorar la calidad de vida, a través de los medios adecuados de, para que el ciudadano participe en su entorno social. El desarrollo humano se enfoca en la libertad de las personas, no en la acumulación de recursos, que lo vamos a ver bien cuando diferenciemos enseguida crecimiento y desarrollo. Justamente, crecimiento y desarrollo, entendemos por crecimiento, y lo destacamos en lo que refiere a lo económico, tradicionalmente se consideró el incremento del Producto Bruto Interno, es decir, el conjunto de bienes y servicios producidos por la sociedad, a una tasa comparativa entre periodos sucesivos expresados en la economía crece a determinado porcentaje. Se hace hincapié a la idea de el PBI, Producto Bruto Interno, a partir de la producción. El crecimiento es crecimiento económico. Y desarrollo justamente consiste en transformar la vida de las personas y no solo la economía. El paradigma de desarrollo humano atiende a otras condiciones además del crecimiento económico. Sintéticamente se basa en el crecimiento, pero no a cualquier precio, sino que procura atender las consecuencias y la sustentabilidad. El desarrollo humano no puede ser medido solamente en función del aumento o descenso del incremento nacional, esto es, del Producto Bruto Interno, sino de acuerdo justamente a las capacidades de cada país para crear un contexto cultural, social, en que las personas de diferentes niveles o estratos sociales eh,
puedan desenvolver su potencial creativo, acceder a las experiencias de vida acordes a las necesidades e intereses vitales. Se destaca la necesidad de instalar esta idea que menciona la bibliografía de la socioeconomía. Al mismo tiempo que se definen las políticas, debe preverse las consecuencias. No solamente contemplar un crecimiento económico, sino también un desarrollo social. En un primer estadio, justamente, no existía la coincidencia entre el crecimiento económico y la calidad de vida de la gente. La economía crecía y la gente podía vivir mejor o peor. Por eso empieza a instalarse a lo largo de la historia. Nosotros, recordemos que hablábamos siempre de la injerencia de contexto a través de los hitos históricos, como puede ser la revolución industrial. Se partía de determinados paradigmas, de determinadas concepciones, y particularmente lo que refiere a la economía se la desarticulaba del desarrollo humano. Se empieza a comenzar justamente a partir de 1989, quizás antes también, empieza a instalarse este nuevo paradigma del desarrollo humano, que se ve reflejado justamente en esos informes, mencionan la bibliografía, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Se partía de una idea de la teoría del derrame, que básicamente señala que a medida que la economía crecía, iba a derramar resultados positivos en la sociedad, mejorando particularmente la calidad de vida. Esto no fue del todo así. La bibliografía menciona y dice, hubo un goteo, el derrame existió, pero no fue lo suficientemente efectivo para mejorar la calidad de vida a partir del crecimiento económico, y justamente el rol de las empresas, del Estado, por eso no solamente hablamos de responsabilidad social empresarial, sino también hablamos de responsabilidad social, el rol de las empresas, el Estado, las universidades, la sociedad civil en su conjunto, para empezar a atender prioritariamente la deuda social, esto es la pobreza, las desigualdades, entre otras cuestiones, para empezar a desarrollar este concepto de desarrollo humano y valga la redundancia. Contextualizado de esto y diferenciando crecimiento y desarrollo, intentemos definir qué es la responsabilidad social. Bueno, la responsabilidad social de una organización se define por los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el ambiente, a través de su comportamiento transparente y ético que contribuya al desarrollo sostenible y sustentable, la salud y el bienestar de la sociedad, tome en consideración las expectativas de los grupos de interés, esto lo vamos a ver enseguida, cumpla con la legislación aplicable como punto de partida, sea coherente con la normativa internacional, de forma más clara, está integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. Esta definición contempla todos los aspectos y dimensiones de la responsabilidad social. Pero sí destacamos que es el impacto que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad. Entonces, la noción de responsabilidad social remite a una actitud de apertura por parte de quienes forman parte de las organizaciones, pero que forman parte de las organizaciones entendiendo que en realidad las organizaciones son parte de la sociedad. Esto lo vamos a ver bien claramente con la discusión con el rol de las universidades, ¿no? Pero básicamente de quienes forman parte de las organizaciones respecto de las necesidades de las comunidades con las que se vincula en su actividad. Por eso decimos que son partes, esta idea de complejidad, de relacionamiento mutuo, de influencia recíproca, ¿no? Sean estas comunidades en las que las organizaciones se integran o comunidades en que forman parte de las organizaciones u otras comunidades sobre las que las organizaciones influyen a través de sus actividades y sus efectos. Esto es responsabilidad social. Entonces, cuando la responsabilidad social es asumida, es expresada en acciones, cuando se manifiesta en hechos concretos, en esas acciones y esos hechos que contribuyen básicamente a mejorar la calidad de vida de la comunidad en la cual funcionan. Por eso ese camino, el ejercicio de la responsabilidad social, permite avanzar hacia comunidades más inclusivas, integradas, en una adecuación progresiva de las organizaciones, para un mayor nivel de apertura a la complejidad de la dinámica social y sus necesidades emergentes, ¿no? Por eso destacamos que la responsabilidad social de una organización se define por los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad. No solamente en la sociedad de forma particular, sino también en la dinámica del ambiente, a través del comportamiento transparente, ético, que contribuya particularmente al desarrollo sostenible y sustentable. Evolución de concepciones. Para entender un poco más esta dinámica de responsabilidad social, destacamos la idea del Estado y mercado y el rol de la empresa. Cuando hablamos de empresa hablamos de organizaciones, ¿no? En sentido amplio. Empresa, una concepción más privada y económica,
Cuando hablamos de responsabilidad social nos referimos a responsabilidad de las organizaciones, no solamente a la idea de empresa privada con generación de lucro. Sí se puntualiza en sus estudios a las empresas privadas, a ese desarrollo de la responsabilidad social, pero cuando hablamos de responsabilidad social lo hablamos en su conjunto. El Estado en sus orígenes dejó esa idea de Adam Smith, al libre juego de oferta y demanda, a la asignación de recursos, y entre esos recursos justamente los recursos laborales. Es decir, la capacidad de las personas, sus conocimientos, sus habilidades, la posibilidad de desarrollar personal e inclusión de la sociedad. Su contracara justamente de este Estado poco participativo en una dinámica social y dejando al libre albedrío del mercado el desarrollo, es justamente el estado de bienestar. Un estado, en definitiva, ingerente en toda dinámica social, velando, si se quiere, por el todo, ¿no? El Estado originalmente se desentendió justamente de esa cuestión social y las consecuencias justamente del funcionamiento del mercado dejó consecuencias, si se quiere, bueno, las que destacábamos en el contexto inicial, ¿no? De una pobreza estructural, de una desigualdad marcada en sociedades en vías de desarrollo. Justamente, dada la situación social que ese modelo trajo del libre mercado, se trata de recuperar las capacidades no solamente del Estado, sino también de las empresas. Las empresas teniendo en consideración ese accionar que impacte en la sociedad, ese nuevo rol tanto del Estado como de las empresas en este nuevo siglo. Pero en un primer estadio, esta idea del libre mercado fue determinante en los resultados que hoy estamos viviendo. Y la empresa también tuvo una concepción bien, si se quiere, mecanicista o de tinte sumamente económica, con una única finalidad de ser rentables, ganar dinero y a cualquier precio, ¿no? El fin, sin contemplar los medios o las consecuencias reales, ¿no? La empresa justamente de sus comienzos, a partir de la Revolución Industrial, se ha ido transformando en esa institución emblemática en la producción y comercialización y distribución de la riqueza. Recuerden y decimos que todas las organizaciones y las empresas en particular nos atraviesan en ese día a día a partir justamente de la producción y comercialización y distribución de la riqueza y de la producción y ofrecimiento de bienes y servicios, ¿no? Hoy reconocemos justamente que la empresa no es solo un actor económico, como fue concebida originalmente. En la actual concepción, la empresa se ha transformado y se la considera como un actor social fundamental, como creadora y distribuidora de riqueza, productora de innovaciones y empleabilidad, perdón, que va justamente de ella a depender el consumo de los ciudadanos, entre otras cuestiones, como también ser receptora de otros desafíos y retos sociales, ¿no? Decíamos que las organizaciones satisfacen necesidades sociales, entonces la empresa y la concepción inicial fue evolucionando a esta dinámica, entendiéndola no solamente como una parte social, sino como una parte central en la sociedad. La empresa presenta ese valor multiplicador, porque a partir de justamente ese valor multiplicador que produce a través de la distribución del ingreso y de los otros elementos trascendentales. Ahí el efecto multiplicador es importante destacarlo, que cuando se analiza una empresa y se analiza el impacto que tiene en la sociedad, tanto puertas adentro como con su exterior, es determinante. La transmisión de valores, la transmisión de consumos, el efecto que produce en las familias integrantes de esa empresa, su ubicación en determinadas geografías. Bueno, la empresa es determinante en toda dinámica social, por eso se le presta especial atención a su accionar y qué implicancia tiene en la sociedad. La responsabilidad social empresarial, ahora sí, en el mundo. El mundo está marcando una orientación del rol que debe jugar la empresa y el protagonismo sustantivo como institución responsable para la vida de las personas. La viabilización de la responsabilidad social empresarial requiere un conjunto de aspectos para su puesta en marcha y su sustentabilidad. Principalmente se destacan, son ejemplos que marca la bibliografía, contar con el compromiso de la alta dirección, involucrar las consideraciones sociales en la estrategia de negocio, determinar los valores de la empresa, fomentar el RCE, sea parte de la cultura organizativa, desarrollar la participación del personal, extender los valores hacia otros actores, justamente clientes, proveedores, accionistas, ese son el grupo de interés, que lo vamos a ver, asumir
la identidad de la ciudadanía corporativa, asignar recursos económicos y humanos, bueno, entre otras cuestiones. Entonces, la responsabilidad social de la empresa privada se ha transformado en un tema eje en la agenda pública mundial o global. En los últimos años justamente creció y va a seguir creciendo. Las sociedades civiles cada vez son más demandantes en esta dinámica, prestan especial atención en el accionar y justamente demandan mayores niveles de involucramiento social por parte de las empresas. Cuando hablamos de sociedad civil, no solamente nos referimos a la gente a pie, sino también a otros grupos de interés, como bueno, consumidores, organismos consumidores, sindicatos, sectores que demandan que la empresa, institución fundamental en la economía, tenga un comportamiento ciudadano ejemplar y se autofije estándares de conducta en relación con todos los grupos de interés involucrados. Por eso, justamente, la RCE se mide, es algo que todas las empresas de forma privada lo están haciendo, midiendo justamente su participación en la responsabilidad social. Cada vez es más influyente en los mercados, los accionistas cada vez se vuelcan más a invertir justamente en empresas con una buena reputación en lo que es la responsabilidad social empresaria. Y justamente también hay investigaciones que dicen que una buena productividad, un buen desarrollo de la responsabilidad social influye en la productividad, porque el personal de las empresas logra un sentido de pertenencia, se involucra más en ese sentido y genera mayores niveles de productividad de forma interna, ¿no? A su vez, los competidores es como una ola en la cual se va copiando un accionar a partir de mayores niveles de productividad, mayores niveles de eficiencia. Los consumidores cada vez se involucran más en esa dinámica, en cómo se produce. Claros ejemplos como el mercado de la cosmética, en donde aquellas empresas que no realizan sus pruebas en animales o la producción orgánica, bueno, en definitiva la sociedad empieza a exigir más niveles de involucramiento entre el accionar de la empresa para el cumplimiento de sus fines y las consecuencias sociales que aquello produce, ¿no? Entonces las empresas deben incluir la responsabilidad social en la planificación estratégica, en su visión, en su misión, en los objetivos y en los planes de negocio. La responsabilidad social empresarial y los grupos de interés. Cuando hablamos de grupos de interés, hablamos de los trabajadores, del Estado, de los socios, de los accionistas, de los medios de comunicación, de la sociedad civil en su conjunto, entre otras cuestiones, clientes, bueno, etcétera, etcétera. Los grupos de interés, en definitiva, son todos aquellos que van a poder tener una influencia o pueden ser influenciados por el accionar de las organizaciones. La RCE implica replantear el papel de la empresa y los empresarios y precisa un cambio de mentalidad en lo que respecta a cómo hacer negocios y que los empresarios dirijan sus acciones sobre la base de valores éticos y humanitarios, considerando como un fin indispensable de sus empresas la satisfacción de las necesidades de sus clientes, de sus empleados y de la comunidad de la cual forman parte, y no solo de la obtención de réditos económicos, no solamente del crecimiento económico. Las empresas deben actuar contribuyendo activamente al bienestar de la sociedad en la que actúan. Es insuficiente la intencionalidad de las empresas en ese sentido, por lo que le corresponde involucrarse a los sindicatos, al Estado. O sea, las empresas por sí solo no van a poder generar y resolver las problemáticas sociales estructurales de la sociedad. Necesitan del involucramiento de los sindicatos, del Estado, de los competidores, de las cámaras empresariales. En definitiva, lo dice la bibliografía, de todos los grupos de interés de los cuales forman parte. Mediante la adopción justamente de la responsabilidad social empresaria como filosofía y modelo para la acción, la empresa va a obtener mayor reconocimiento, mayor sentido de pertenencia en la sociedad, siendo reconocida y respetada por la sociedad y justamente por los grupos de interés, proveedores, clientes, Estado, etcétera, etcétera. A su vez, va a experimentar un mejor rendimiento del personal, de la calidad de sus productos y servicios, en la capacidad, en definitiva, de satisfacer las necesidades de la sociedad, en su imagen pública, en los resultados económicos que va a obtener a partir de las actividades que realiza. Ahí se plantea principalmente la bibliografía, la idea de si es una moda o es un cambio de paradigma real. Yo creo que es un cambio de paradigma real, la realidad lo está demostrando.
inicialmente podía ser entendido como una moda, como esta idea de solamente tener una buena imagen, pero a partir del involucramiento generalizado de forma interna por parte de los directivos de las organizaciones y el involucramiento justamente de los grupos de interés, se convierte en una necesidad central la realización de actividades tendientes a desarrollar esta idea de responsabilidad social. Realizar actividades a cualquier costo o realizar actividades que realmente influyan de forma positiva en la sociedad. Ahí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la responsabilidad social empresarial? Acá se definen las dimensiones en torno a las áreas funcionales de la empresa. ¿Cuáles son las áreas funcionales de la empresa? Justamente recursos humanos, la producción, marketing, compras, abastecimiento, suministros, finanzas y contabilidad y distribución. Ahí la bibliografía destaca algunos ejemplos de lo que refiere a la responsabilidad social. Yo voy a destacar algunos en cada una de estas áreas. En lo que refiere a recursos humanos, puede ser la búsqueda de una compatibilización entre la actividad laboral del empleo y su vida familiar, un trato justo, igualitario y no discriminatorio, el desarrollo de las personas, desarrollo en sentido amplio. En lo que refiere a la producción, es la calidad del producto o los productos que se ofrecen en el mercado, cuidando siempre el medio ambiente durante los procesos de producción y distribución. En el marketing, la comercialización de venta y publicidad de forma transparente, información completa y cierta sobre riesgos posibles en la utilización del consumo. Estas son acciones tendientes al desarrollo de la responsabilidad social empresarial. La participación en campañas de bien público, rescatando los valores éticos de la sociedad. En lo que refiere a compras, abastecimiento y suministro, la selección de proveedores que respeten las normativas de responsabilidad social empresaria. Eso es importante destacarlo porque justamente hay una tendencia a la tercialización en las actividades y generalmente las organizaciones se desentienden de ese accionar que realizan los proveedores. Bueno, la responsabilidad social en este sentido es involucrar a los proveedores de los productos que uno comercializa en esta dinámica de la responsabilidad social. Hay un ejemplo claro en la bibliografía, que casi al final de la bibliografía, que habla de la empresa Nike, la tercialización de sus acciones. En definitiva, no se considera a la empresa como una proveedora de calzado e indumentaria deportiva, sino que dice que vende un concepto y que en definitiva los proveedores son los proveedores tercializados, generalmente en el sudeste asiático o en el continente asiático, producen y que en definitiva el accionar de esas empresas le escapa, en este caso, a la empresa Nike, ¿no? Entonces, en este sentido, la responsabilidad social debe estar vinculada con los proveedores, debe instarse a los proveedores a cumplir actividades de responsabilidad social. Este comportamiento ético, entendiendo que puede generar consecuencias positivas o negativas en la sociedad. En lo que refiere a las finanzas y la contabilidad, la instalación del desarrollo de un balance social a la par de los estados económicos y financieros. Acá en lo que refiere a los balances es central porque hubo un accionar generalizado en grandes empresas a nivel mundial de transgiversar o fraudulentar en definitiva el balance económico para lograr determinados resultados, generando instancias de corrupción a nivel global. Bueno, el balance es central, un balance claro, transparente y legal, que no solamente contemple un balance económico, sino también un balance social de la empresa. La elaboración de indicadores que permitan medir las contribuciones de la empresa en materia de responsabilidad social hacia el personal y hacia la comunidad. Y por último, en lo que refiere a la distribución, la utilización de capacidades logísticas de la empresa en beneficio de la comunidad en forma directa o a través de organizaciones del tercer sector. En todos estos casos, el involucramiento de la dirección es fundamental, marca la bibliografía. Es imposible un desarrollo de una responsabilidad social empresaria en una organización sin el involucramiento, es la palabra a destacar, por parte de la dirección. La dirección, lo veíamos en el proceso de la administración, es central en lo que es la planificación, en lo que es la estrategia, en el diseño de la estructura, en el control. Entonces, el involucramiento por la alta dirección, por ese ápice estratégico en la responsabilidad social es fundamental para inspirar justamente a la empresa a llevar ese accionar, no solamente en la palabra, sino justamente en la acción. Incorporando justamente la responsabilidad social en los valores, en la misión, en la visión, practicarla cotidianamente, difundirla de forma transparente y genuina a la sociedad.
no solamente ser una moda o ser un eslogan, sino llevarlo realmente a la práctica. Por último, en lo que refiere a la universidad, en lo que refiere a la responsabilidad social, vamos a hablar del rol de la universidad. Acá es importante destacar, por eso destacaba al principio y señalaba al principio, que la responsabilidad social empresarial solamente acota a esta idea del rol de la empresa privada, en su dinámica, en su afección o forma positiva o negativa en la sociedad, sino entender qué rol ocupamos cada uno dentro de la sociedad y cuál sería una práctica socialmente responsable a partir del rol que ocupo en la sociedad. Cada uno tiene una responsabilidad propia en ese accionar. A veces, y la bibliografía creo que también lo destaca, dice, pagar los impuestos es un punto de partida, y eso es socialmente responsable o eso es el cumplimiento de la norma. Habla también de la filantropía y demás, pero en definitiva cada uno ocupa un rol en la sociedad y debe velar por ser socialmente responsable en el alcance que justamente ocupa en la sociedad. No es lo mismo una responsabilidad de un ciudadano a pie que de un funcionario público o de un empresario. No es lo mismo la responsabilidad social de las personas en distintos estratos sociales. Cada uno tiene una participación en esa dinámica. Cada uno puede aportar de su rol, de su saber, en esta dinámica de la responsabilidad social. En el rol de la universidad se ve de forma más clara esta idea que intento transmitir de identificar realmente dónde estoy parado y qué puedo aportar de acuerdo a mi saber y de acuerdo al rol realmente que ocupo en la sociedad. Acá la bibliografía destaca algunas acciones propias de la responsabilidad social por parte del rol de la universidad, entre esos el diseñar programas de formación sistémica en responsabilidad social para organizaciones empresariales apoyadas en el estado del arte a nivel internacional y en las realidades locales, dar un énfasis especial en la capacitación para el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en la pequeña y mediana empresa, apoyar especialmente al empresario en sus esfuerzos por fortalecer la responsabilidad social. Bueno, estos ejemplos lo van a poder encontrar de forma clara en la bibliografía. Acá la discusión realmente se da en lo que refiere a la universidad, es el rol que ocupa justamente la universidad en esta dinámica de la responsabilidad social. Originariamente se concebía la universidad como ese templo del saber, y la discusión está entre si es el templo del saber o debe adoptar una actitud en torno a la responsabilidad social y al aprendizaje y el servicio. La universidad, originariamente, como ese santuario intelectual, expresa claramente una concepción de un conocimiento en la cual las verdades significativas para la comunidad académica no tienen por qué vincularse a la mejora en la calidad de vida del resto de la humanidad. O sea, la universidad es el templo del saber, esa generación de conocimiento, basado principalmente en esta idea de el desarrollo profesional, la investigación y la extensión. Un primer estadio o un primer rol que ocupaba la universidad está abocado a eso, a la generación de conocimiento, a esa idea de verdades significativas a través del desarrollo académico. En las últimas décadas, la universidad, como otras instituciones educativas, han pasado al otro extremo. Han pasado a dejar de ser ese templo del saber, abocado principalmente a la generación de conocimiento, a la idea de profesionalización, investigación y extensión, al extremo opuesto, a la idea de dejar de ser templo del saber para convertirse en una suerte de centros comunitarios paralelos, en donde por momentos puede parecer más importante sostener el comedor escolar que dar clase en sí mismo. Conseguir vacunas que libros, una escuela en la que la búsqueda de ofrecer esa contención social que demanda la sociedad puede opacar la idea de educar, la idea, su misión originaria, la profesionalización, la investigación y la extensión. En este modelo, en el otro extremo del péndulo, la investigación y la extensión se orientan en función a la demanda social. El motor para la producción del conocimiento ya no está en la agenda propia de cada disciplina científica, sino en la demanda que viene de la sociedad. Y acá se encuentran con determinados problemas la universidad, porque en definitiva quienes puedan financiar el desarrollo de esas investigaciones o de esas extensiones van a encauzar la producción del conocimiento científico de la universidad, con la resolución de problemas sectoriales a partir de su financiamiento. Entonces, de pasar de un estadio
de ser el templo del saber, alejado de la realidad social, a ir a una contención social desmedida a partir de un financiamiento especializado y dirigido. El interrogante que nos podemos acá plantear en cuanto al rol de la universidad en lo que refiere a la materia de responsabilidad social es cómo superar justamente ese modelo tradicional de educación superior sin caer en el otro extremo. ¿Es posible justamente un modelo institucional que articule equilibradamente justamente la misión de docencia, investigación y extensión? ¿Es posible que el conjunto de la institución se oriente a la solución de problemas prioritarios de la sociedad, especiales a los sectores más vulnerables y no a los que justamente financien la investigación? ¿Es posible que desde la universidad o desde el instituto terciario o instituciones educativas se pueda aportar en una construcción de un país mejor para mejorar la calidad de vida? Bueno, justamente hay un modelo superador que insta al rol de la universidad. En primera instancia, reconocer justamente que la universidad es parte de la comunidad. En el primer estadio, en el primer modelo tradicional, la universidad parece ser como una cuestión ajena a la sociedad, que solamente es generadora de conocimiento, cumpliendo su finalidad. En el segundo estadio se pasa al otro extremo. Entonces, en primer lugar hay que reconocer que la universidad es parte de la comunidad, ni aislada ni supeditada a las demandas del afuera, del ambiente, de la sociedad. La comunidad ya no es vista ni como destinataria pasiva, como cliente, sino como un espacio donde se aprende, se investiga y se construyen alianzas institucionales, donde las iniciativas solidarias se llevan a cabo en conjunto con la comunidad, con estudiantes, docentes, y es la forma en definitiva de aprender y de investigar, no esta idea solamente de la práctica profesional al final del camino. Y también hay que destacar qué puedo hacer yo como docente, como investigador o como estudiante en esta dinámica. Es normal que se realicen, que yo como abogado realice tareas comunitarias en, no sé, en la construcción de viviendas, si no es mi saber. Es normal que eso lo realice quizás un estudiante de ingeniería, arquitectura. Entonces, entender el rol donde ocupamos, qué responsabilidad tenemos y cuál es el cumplimiento ético y responsable en una sociedad. Involucrarme justamente en la resolución de problemas reales de la comunidad de forma específica, de forma al conocimiento real y el aporte que yo puedo realmente dar, ¿no? La universidad trabaja con realidades complejas que se resisten a ser abordadas solo desde la mirada estrecha de una disciplina académica y por eso los proyectos de aprendizaje obligados a superar los compartimientos estancos de los departamentos y de las disciplinas especializadas se abren a la interdisciplina, a la multidisciplina y a las disciplinas híbridas. Como conclusión y para cerrar, revisen la bibliografía, como les digo siempre, destaquen los apartados o los títulos que yo les marco en este PowerPoint que fuimos recorriendo. Seguramente les esté subiendo otra bibliografía complementaria, no es obligatoria, sino se las recomiendo su lectura, principalmente en esta idea de rol de la universidad. Pero como idea central es importante destacar qué responsabilidad tenemos nosotros en esta dinámica de responsabilidad social y qué aporte realmente podemos hacer. Y si estamos cumpliendo y somos socialmente responsables solamente con el cumplimiento de la norma. Y tenemos que ir más allá para resolver los problemas estructurales de la sociedad.